Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad quiero comentarles, dejarles grabado este pequeño videito para que ustedes les sea más fácil después la lectura del, del apunte de clase donde se trata todo este tema vinculado a la responsabilidad del profesional, que es lo que yo les quiero comentar. En ese sentido, antes de hablar, digamos, de la responsabilidad profesional, de los tipos que existen y la forma en que ésta se aplica, en el ámbito más que nada jurídico, la responsabilidad, decir, digamos, ante esto, que la responsabilidad implica o supone desde el vamos la existencia de una responsabilidad que está a cargo del profesional. En ese sentido, esta obligación que tiene el profesional puede ser de dos tipos, de medios o de resultados. ¿Qué quiere decir, digamos, que una obligación es de resultado? Bueno, una obligación es de resultado cuando el profesional adquiere, sabe que debe realizar una determinada tarea para que esa obligación se dé por extinguida. Por ejemplo, digamos, en el caso de las responsabilidades profesionales, las más comunes de este tipo son las de los arquitectos o la de los ingenieros. Por ejemplo, un arquitecto se obliga necesariamente a terminar con una casa para que su obligación quede extinguida. Lo mismo pensemos que un ingeniero civil, por ejemplo, que lo contratan para la realización de un puente, la obligación se extingue cuando el puente está terminado, en las condiciones en las que se pactó la realización de ese puente, por ejemplo. En caso de que no se cumpla con la obra o el resultado de la obra tuviera defectos o defectos, el profesional debe responder también frente a, digamos, a esas cuestiones. Esas son las obligaciones de resultado. Tenemos por otro lado las obligaciones de medios. Las obligaciones de medios, que por lo general son las que tienen a su cargo los profesionales, por ejemplo, del derecho, como yo, los profesionales de la salud, como ustedes, donde lo único que se le exige al profesional para cumplir la obligación es que esa obligación esté el profesional, digamos, para llegar a ese fin, digamos, al que se ha obligado, tiene que poner a su cargo todas las diligencias, todas las competencias, las destrezas y las técnicas que ha aprendido. Y que en caso, digamos, que el resultado no se dé como se espera, puede ser, digamos, atribuido a lo que se llama un caso fortuito de fuerza mayor. Pues, digamos, también muchas veces en este tipo de obligaciones juega un papel preponderante la cuestión del azar. En otro sentido, también decir, digamos, como les contaba al principio, que los profesionales de la salud se enmarcan dentro de este tipo de obligaciones de medios, pero existen excepciones, como por ejemplo tiene el caso de las cirugías estéticas, donde los profesionales de la salud asumen los riesgos que éstas implican y no solo que asumen los riesgos, sino que también se obligan a tener un determinado resultado. Si falla, hemos visto, digamos, distintos ejemplos en los medios o en distintos lugares a lo largo de los años, si fallan, están obligados a responder por ese resultado que debió preverse y no fue realizado tal como fue previsto. En ese sentido, aclarando esto, es necesario ya comenzar a distinguir los distintos tipos de responsabilidad profesional que existen en la práctica. Hay una cuestión, digamos, una responsabilidad jurídica que más que nada, digamos, se divide en tres grandes órbitas: civil, penal y administrativa, y otra esfera de responsabilidad que es la ética, que ya la ética o deontológica que nosotros ya hemos desarrollado. En ese sentido, partiendo, digamos, con la responsabilidad civil, generalmente, digamos, la responsabilidad civil se estructura bajo ciertos elementos que son el daño, el factor de atribución y la relación de causalidad. El factor de atribución, que puede ser subjetivo u objetivo. El factor subjetivo va a estar
más que nada presente cuando se trate de una obligación basada en la culpa o dolo, más que nada, digamos, en un factor de tipo extracontractual. La obligación civil tiene eso, que puede ser contractual, es decir, estar fijada en un instrumento de antemano, o extracontractual, en la cual van a operar estas cuestiones del dolo o la culpa como factor subjetivo de atribución, y distintos factores objetivos de atribución, como la teoría del riesgo creado, la equidad, la responsabilidad del superior por sus dependientes, etc. En ese sentido, el dolo supone la intención deliberada de causar un daño, mientras que la culpa se clasifica, digamos, en distintas especies, en las cuales se encuentran la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de los reglamentos. En ese sentido, también, digamos, esta responsabilidad, digamos, como les decía, esto es un factor subjetivo de atribución, y a su vez, digamos, tenemos también el factor objetivo de atribución, que son presupuestos que ya están fijados en la ley. Es decir, el subjetivo recae sobre el profesional que realizó la acción, pero los objetivos ya se encuentran fijados en la ley por si llegaran a ocurrir, y entonces la obligación, la responsabilidad ya se presume. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, la teoría del riesgo creado, es decir, crear un riesgo superior al que la acción supone, responder por las acciones de sus dependientes. Por ejemplo, pensemos en un equipo de salud, el principal, que es el jefe, por ejemplo, de servicio, por la misma ley está obligado a responder por los daños que en materia civil causaran sus dependientes. ¿Y quiénes serían sus dependientes? Bueno, los subordinados, podríamos decir, en el equipo de salud, y que a su vez no solo que son subordinados, sino que al momento de concurrir en la responsabilidad, es una responsabilidad de tipo solidario. El jefe responde por sus dependientes, pero estos dependientes no se eximen de responsabilidad, por eso la responsabilidad es solidaria. Y después hay otro punto, digamos, que es la cuestión de la equidad, que nosotros llamamos la justicia del caso concreto, y en ese sentido, al ser la justicia del caso concreto, puede ser, digamos, que el profesional en su accionar no haya guardado ese principio de justicia, esa equidad, ese equilibrio necesario en su relación con el paciente, y por eso, digamos, también responde de acuerdo, como les decían, los supuestos fijados en la ley. Otro tipo de responsabilidad en esas grandes órbitas que le hablaba de la cuestión jurídica es la responsabilidad penal, que ocurre, por ejemplo, cuando frente, digamos, a un homicidio doloso o culposo, y también frente a frente a lesiones que se puede causar, por ejemplo, lesiones, digamos, innecesarias, y que están tipificadas en el Código Penal. Estas lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas, y de acuerdo, digamos, al hecho que comete este profesional, se fijará o no, se le va a fijar, una sanción que puede ser o no privativa de la libertad. O sea, no necesariamente en la esfera penal tenemos que la persona va a ir a un lugar de encierro, no necesariamente, digamos, se puede, de acuerdo a lo que establece el Código Penal, se puede tratar, por ejemplo, de una pena que tiene menos de 3 años de prisión. A partir de menos de 3 años de prisión se dice que no es de cumplimiento efectivo la sentencia que lo aplica. Cuando es superior a los 3 años es de cumplimiento efectivo, es decir, que va a una cárcel y puede, digamos, concurrir junto con la pena que es menor a 3 años, por ejemplo, una sanción de multa o inhabilitación. Por eso, digamos, la persona está libre, pero tiene esas sanciones que se le aplican. Después tenemos otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa, que sea en el supuesto del empleo público, y en ese sentido la responsabilidad administrativa de los profesionales supone un procedimiento, una realización de un sumario, para la cual digamos, para aplicarle también una sanción,
Y bueno, por último, como les decía, teníamos la cuestión de la responsabilidad ética deontológica, que esa ya la hemos abordado anteriormente. Por último, también decir que estos tipos de responsabilidad jurídica, que fue las que les comenté, civil, penal y administrativa, más que nada es lo que se conoce como mala praxis, que uno conoce. La mala praxis, hoy es obligatorio, digamos, guardar respaldo respecto a esto a través de un seguro de mala praxis. No obstante, existir estos seguros, hay acciones que se presentan judicialmente, pero digamos de las que se presentan, 25%, es decir, es un número bastante bajo, llegan a una sentencia condenatoria, por decirlo de una manera, para el profesional de la salud. Esto es un pequeño resumen de todo lo que van a encontrar en el apunte. Espero que les sea orientador, que les sirva y que ustedes puedan comprender estos